Buenas noches amigos, compañeros, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión voy a seguir hablando del tema de la familia, pues para profundizar más, comprender más nuestra dinámica familiar, las relaciones entre los miembros, los periodos de crisis. Y bueno, pues en esta ocasión voy a hablar de la familia, pero desde un enfoque evolutivo, de psicología evolutiva. Esta rama de la psicología eh, basa sus teorías sobre todo pues en los conceptos biológicos de selección natural, de adaptación, hace estudios comparativos entre animales y bueno, entre especies, entre personas y animales. Y bueno, en esta ocasión me voy a basar en el libro de Jan Ehrenwald llamado Neurosis en la familia, más específicamente en su ensayo sobre los patrones de actitudes en la familia. El autor llega a través de su práctica, a través de su investigación, pues de que descubre que ciertos patrones de actitudes tienden a repetirse en los grupos familiares. Sin embargo, especifica que pues esta clasificación pues está sujeta a cambios y no es definitiva, y que un estudio más completo pues de los tipos de patrones de actitudes requeriría una investigación no con una ni con cientos, sino con miles de familias. Labor pues que resulta imposible para un solo terapeuta, pero pues en esta ocasión nos dice que a pesar de eso, esta clasificación es útil principalmente para dos cosas. Primero, para que podamos tener una clasificación taxonómica que nos ayude a clasificar mejor los hechos, los sucesos, y de esa manera tener un punto de partida, un punto de referencia del cual proponer soluciones, proponer intervenciones. Y la segunda también es precisamente para comprender la dinámica que se llegan a dar en estos tipos de grupos, en estos tipos de familias. Y bueno, pues estos patrones de comportamiento, de actitudes, son el patrón de coparticipación, que se basa principalmente en actitudes de afecto, de dar, de apoyo, de control autoritario junto. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando son separados. La segunda clasificación es patrones de contagio. Estos patrones se refieren principalmente cuando las relaciones entre los miembros son neuróticas, enfermas o perturbadas en algún aspecto. Las siguientes son patrones complementarios, que pues son las relaciones de sadomasoquismo, de dominador sumiso, de persona flexible, persona inflexible, de persona que manda, persona que obedece, muy descritos pues ya por la psiquiatría. El último patrón del que vamos a hablar en este video es el patrón de rebelión y resistencia contra las actitudes de control y de autoritarismo, aquí sí ya separado, de los padres. Y un patrón que no está aquí escrito porque no lo voy a mencionar, no voy a especificar en este video, es el patrón de incompatibilidad. En ese patrón se presenta cuando hay una verdadera ausencia de comunicación viable, efectiva y afectiva entre uno o más miembros de la familia. Por ejemplo, esta incompatibilidad, esta falta de comunicación puede ser entre padre y madre, esposo y esposa, o puede ser entre padre e hijo. Sin embargo, estas familias a veces tienden a evitar el colapso debido a restricciones religiosas, presiones económicas, legales, familiares o sociales también, los prejuicios. Y estos factores de una u otra manera evitan el colapso de este tipo de familias. Y bueno, pues especificando el patrón de coparticipación, tenemos que los biólogos describen este patrón pues como producto de la selección natural.
en el sentido de que el organismo individual adquiere muchos beneficios al comportarse y al convivir en grupo. Asimismo, este patrón de coparticipación se basa en algo llamado conducta alelomimética. Estas conductas son las más primitivas, son con las que nacemos, son innatas, y bueno, pues se relaciona mucho con los conceptos de mímesis, en el sentido de que las personas, en este caso, bueno, primero los animales, copian lo que otros animales hacen. Por ejemplo, los peces, hay peces que comen solo cuando otros peces comen, que reaccionan ante las señales que dan de alerta, de amenaza. También, por ejemplo, está el espino de mar, que solo come cuando está en grupo y de esa manera eleva su consumo, come más cuando está en grupo. Asimismo, hay un organismo marino que se llama Procerodes, que cuando se encuentra solo en un agua salina, muere, pero cuando está en grupo tiende a sobrevivir. Y bueno, estas conductas, como ya les digo, las consideran fruto de la selección natural y adaptativas. Y además, un biólogo llamado Portman dice que estas conductas grupales en los animales individuales son la más elevada expresión pues de participación, de vida social, y es el primer paso a la individuación. ¿Cuál es la diferencia entre animal individual e individuación? Pues va muy ligado con la conciencia del mundo exterior y la conciencia de sí mismo. La individuación ya es cuando el organismo se vuelve consciente de él mismo, de su muerte, de sus emociones, de sus preocupaciones. En ese caso, pues el individuo es, o sea, el ser humano. Asimismo, este patrón de coparticipación pues se encuentra de manera natural en el ciclo ecológico, en el ciclo de las reproducciones, en la cadena alimenticia de los animales. Asimismo, es gracias a la conducta según estos autores, el bebé, antes de, pues cuando somos muy infantiles, recién nacidos, las primeras conductas que tenemos antes de relacionarnos con los objetos, de poder diferenciarlos del mundo externo y de nosotros, el bebé realiza principalmente conductas alelomiméticas, es decir, de imitación de sus padres. Si sus padres están sonrientes, el bebé también sonríe. Asimismo, si los padres son ansiosos, el bebé tiene sus conductas ansiosas, se vuelve un bebé nervioso. Y bueno, pues el segundo, como ya les había dicho, este patrón de coparticipación pues son principalmente relaciones de apoyo grupal, en la cual todos salen beneficiados y por ende se considera un patrón adaptativo y sería, por decirlo así, el ideal en las familias. Cuando todos los miembros de una familia poseen este tipo de subpatrones, entonces se puede decir que la familia tiene un patrón de coparticipación. Seguido del patrón de coparticipación, tenemos el patrón de contagio. El patrón de contagio igual se basa en conductas alelomiméticas, pero se diferencia del patrón de coparticipación porque estas conductas son desadaptativas, no ayudan a la supervivencia del individuo, o más aún son destructivas y llevan al suicidio. Y bueno, también estas conductas alelomiméticas pueden generar el pánico. Por ejemplo, cuando en los rebaños de ovejas una oveja siente pánico, a veces ocurre que se contagia a todas las demás, o también en las vacas. Y unos ejemplos también de cómo se da esta imitación de conductas desadaptativas es en el suicidio. Es, por ejemplo, cuando los turones, pone el ejemplo de los turones, que son unos animales del Ártico. El caso es de que cuando el líder de estos animales turones se suicida lanzándose al océano,
los demás turoncitos, los demás turones, igual los siguen y se suicidan. Y ejemplos análogos con el ser humano también hay. Por ejemplo, los suicidios de los japoneses cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial, los famosos kamikazes, que fueron suicidas en masa. Por ejemplo, también los suicidios del ejército romano que relató Plutarco. Tenemos, por ejemplo, Hitler y todo su equipo, sus gentes de apoyo de lealtad que se suicidaron en Berlín. Y bueno, pues también tenemos ejemplos de conductas no tan extremas, pero igual desadaptativas que se dan por contagio mental, se transmiten. Es por ejemplo cuando momentos de histeria colectiva, o cuando en las cárceles, reclusorios y hospitales psiquiátricos se dan una expansión que de pronto los presos, las personas ahí internadas presentan tics, presentan síntomas de náuseas, vómitos. Entonces, todas estas conductas, tanto las positivas de coparticipación como las negativas de contagio, se basan en una conducta genéticamente heredada, que son las conductas alelomiméticas, en las que se imita el objeto, en el que se imitan los mensajes, las conductas de los demás miembros del grupo, y que en el ser humano las conductas alelomiméticas preceden a las relaciones con los objetos. Las relaciones objetales conllevan ya una distinción entre lo que yo soy y lo que no soy, lo que es el mundo externo. Pero cuando no tenemos como no tenemos esa capacidad, esa diferenciación al nacer, este autor propone que antes de esas relaciones objetales nos guiamos por conductas alelomiméticas, y a la vez ya pues de seres maduros, como podemos ver, como adultos, también se pueden dar estos fenómenos de contagio mental. El tercer tipo de patrón es el patrón complementario, que como ya les dije, este tipo de patrón pues ya ha sido muy estudiado por la psiquiatría, el psicoanálisis. Son las relaciones de sadomasoquismo, en el que uno es el débil y el otro es el fuerte, uno es el que ordena y el otro es el que obedece todo lo que le digan, uno es el humillador y otro es el humillado. Más resumido, uno es la parte activa y otro es la parte pasiva. Estos patrones complementarios, pues si nos vamos a la cadena evolutiva, se presentan en los niveles más bajos de evolución. Ya vimos que los patrones de contagio mental y los de coparticipación se presentan sobre todo en animales pues biológicamente superiores, en la pirámide de la evolución más arriba. ¿Y por qué? Porque conllevan una participación, una capacidad de compartir actitudes, de convivir en grupo y a la vez pues disfrutar sus satisfacciones, o en el caso de contagio mental pues de sufrir las consecuencias, ¿no? Pero son más evolutivos porque presuponen, ya les digo, la capacidad de una respuesta y de una vida grupal. Sin embargo, estos patrones complementarios se encuentran en los animales de evolución más baja, como por ejemplo los pollos, en los que se distingue precisamente entre quién es el pollo que come primero y quién es el pollo que come después, o por ejemplo en los alces, que cuando el alce alfa tiene sus cuernotes es el que tiene más prestigio, el que dirige a la manada. Sin embargo, cuando los pierde o cuando se le rompen, pasa todo lo contrario, pierde todo su prestigio y pues ahora otro llega a la posición de dominante y él se convierte en un dominado. Estos patrones también se presentan en los casos de simbiosis, por ejemplo plantas o algas marinas que se juntan precisamente para obtener beneficios mutuos de su unión. También se da simbiosis en las familias humanas. Y bueno, en el caso de la naturaleza, las simbiosis por lo general son positivas, porque ambos organismos
se benefician de la presencia del otro. Sin embargo, en las familias, en las parejas, en las relaciones humanas, la simbiosis, lejos de ser un proceso positivo, es un aspecto negativo, porque conlleva una pérdida del sentido de individualidad, y pues se pierden los límites entre lo que es uno y lo que es el otro, por lo que se cae en un estado pues hasta cierto punto pues de disociación, de pérdida del límite de la realidad, de apego patológico con la otra persona, llámese familia, llámese pareja. Y bueno, también tenemos que el patrón complementario se encuentra presente y bueno, es evidente en la división del trabajo. Todos los trabajos en los que está esta repartición de tareas pues se basan en patrones complementarios en los que sí, efectivamente, sin la presencia de uno, todo el sistema se puede venir abajo. Y bueno, también se da en los casos de parasitismo tanto en la naturaleza como en la vida humana. El parasitismo se refiere y se diferencia de la simbiosis porque un organismo, solo un organismo de dos o de varios, resulta beneficiado y los otros en cambio son destruidos. No solo no se benefician, sino que son destruidos para beneficio del otro, de uno solo. Y bueno, también se dan estos casos de parasitismo en las familias humanas. Por ejemplo, hijos que de 50 años que siguen dependiendo de la madre y que la madre a la vez les sigue fomentando estas conductas, siguiéndoles, pues ahora sí que en una actitud de contagio mental también. Y también, por ejemplo, pues en casos más patológicos, diría yo, por ejemplo, los casos de padres explotadores que tal cual desquitan todo su odio en el hijo, pero no de una manera, pues sí, de una manera destructiva, en la que pues el hijo al final de cuentas, al ser el chivo expiatorio, cae en psicosis, cae en esquizofrenia. Y bueno, pues también hay casos que ya les dije, en los que el hijo explota a los padres. Y bueno, algo que debo mencionar y retroceder un poco a las conductas alelomiméticas de los patrones de coparticipación y de contagio mental, es que el ser humano, como ya les digo, no se queda en la conducta alelomimética de los animales, sino que pasa a unas relaciones de objeto. Y entre ese pase de conductas alelomiméticas, relaciones de objeto, está la identificación. El proceso de identificación es más complejo y no se puede explicar por meras hipótesis conductistas, pues no se reduce a la mímesis orgánica o a la fijación pasiva de los patos de Konrad Lorenz. Para quienes no sean psicólogos, Konrad Lorenz fue un etólogo que descubrió que los patitos siguen la primera cosa que ven que se mueve, sea su mamá pata o sea un científico loco que se dedica a observar patos. Y bueno, pues ya regresando, en el ser humano este proceso de identificación es más complejo. ¿Por qué? Porque ya implica una comunicación entre el imitador, la persona que imita, y el objeto que va a imitar. Muchas veces, o más bien siempre, en la familia, el niño, que es el imitador, mantiene ya una comunicación interpersonal, sobre todo basada en la empatía, con los padres. Y a la vez los padres, y por eso no se puede reducir a hipótesis conductistas, porque no es una mera reacción a estímulos, sino que los padres también pueden tener a la vez pues sus propios deseos sobre el hijo. Pueden ser, por ejemplo, pues padres narcisistas que quieren que el hijo piense como ellos, que actúe como ellos, que tenga las mismas tradiciones, prejuicios y debilidades como ellos. Entonces el niño al inicio efectivamente sigue una conducta alelomimética de imitación, pero ya cuando pasa a esta etapa de identificación va a hacer lo que los padres quieren que él haga. Va a controlar sus esfínteres, va a reprimir ciertos impulsos, se va a comportar de cierta manera, y a la vez, debido
lo que los padres le premien va a ser para el niño lo correcto, y lo que los padres le castiguen va a ser para él lo incorrecto. Y bueno, pues este proceso de identificación, como ya les digo, va después de estas conductas alelo-miméticas y es el intermedio a las relaciones con objetos. Sin embargo, hay veces en las que no precisamente se da esta relación interpersonal de la identificación. Por ejemplo, cuando las personas se da el caso de la identificación con el enemigo, en el que no está esta retroalimentación interpersonal, o por ejemplo la identificación de los jóvenes que integran las pandillas juveniles. Muchas veces, no vamos a decir siempre, pero muchas veces estas personas que se meten a estas pandillas es porque tienen un modelo, una imagen a seguir, a imitar, con la que se identificaron, que puede ser de una revista, de un video musical, de un programa de televisión. Y bueno, pues como ya les digo, la imitación lleva a la identificación. Y es más complejo que una simple conducta estímulo-respuesta, porque el niño ya tiene las personas, pues el niño en la infancia, pero las personas al identificarse tienen que elegir entre las conductas que le van a llevar a su objetivo o no, entre ser o no ser, entre hablar de tal forma o hablar de otra, entre comportarse así o mejor así, pensar así o mejor de esta manera. Entonces pues ya conlleva un proceso de elección, de motivación, y no de simple reacción a los estímulos o de simple imitación o fijación pasiva. Y bueno, pues ya pasando al último patrón del que hablaremos en este video, es el patrón de resistencia o rebeldía. Este patrón es, si se explora biológicamente, es por decirlo así el más oscuro de todos. Bueno, dice el autor, yo no le veo lo oscuro, pero sí es el más interesante. ¿Por qué? Porque es específicamente del ser humano. Solo se presenta en las sociedades humanas. ¿Por qué? Porque la rebelión implica la existencia de una organización social compleja, con leyes, con tradiciones, costumbres, a las cuales uno pueda rebelarse. Y nos pone el ejemplo de que los pollos en el gallinero, una vez que establecen el orden, la jerarquía, ya se queda así siempre en la vida de los pollos. De la misma manera, los tigres que están enjaulados, nos dice, pueden quejarse, pueden rugir desde su jaula. Sin embargo, no tienen esta capacidad de organizarse para pues liberarse pues de sus opresores, en este caso el ser humano. Entonces la capacidad y el patrón de rebeldía es específicamente del ser humano. Y bueno, también de aquí, de este patrón, es que surge el prototipo del héroe. Nos dice el autor que no es casualidad que en todas las culturas haya un héroe primigenio que precisamente es aquel que se rebela contra la horda, que se rebela contra el sistema establecido, que se rebela contra los dioses. Y bueno, pues nos pone el ejemplo de que en la cultura griega, este héroe rebelde, este rebelde resistente, pues era Prometeo, que se negó a ofrendar a Zeus y regaló el fuego a los humanos. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que fue castigado. Pero ahí estuvo, pero ya está implícito el acto, ya se realiza el acto de rebeldía contra un orden establecido, como vimos en el video de la protesta juvenil. Y bueno, pues entonces se puede decir que Prometeo, y bueno, todos estos dioses rebeldes primigenios, son el prototipo de los delincuentes juveniles que se rebelan primero contra sus padres, después contra la sociedad, de los herejes, pero también es el prototipo de las personas innovadoras, de aquel ser humano que prefirió comer su bistec más cocido que crudo, como era la costumbre, de aquel Sócrates que decían que corrompía la mente de la juventud ateniense, o por ejemplo de aquel Picasso
que según decían también en su época, corrompió la mente y los gustos estéticos de los críticos. Entonces, bueno, pues biológicamente hablando, en términos biológicos más bien, se puede decir que estos patrones de resistencia, como ya les dije, se dan como reacción al control autoritario de los padres. Y bueno, a la vez, ¿por qué no se revelan todos? ¿Por qué no es un patrón complementario? Porque biológicamente, les digo en términos biológicos, se trata de mutaciones, ya sea mutaciones sociales o también pueden ser mutaciones biológicas. Y los biólogos, más específicamente cuando se tratan de mutaciones, de este tipo de mutaciones biológicas, a estos genes nuevos, estos genes mutantes, les llaman genes letales. De la misma manera podemos hacer la extrapolación de que estas personas rebeldes se pueden llamar también personas o que son los genes letales de la sociedad, si vemos a la sociedad como un gran órgano viviente. ¿Y estos, por qué son genes letales? Porque efectivamente llevan implícitos una amenaza no solo de cambio social, sino de que se derrumbe la sociedad, se derrumben los valores, las costumbres, la religión, o que de plano, también lleva implícito que de plano la sociedad deje de existir. Por eso son genes letales, pueden llegar a ser muy peligrosos para su especie. Y bueno, sin embargo, también tienen un aspecto positivo y azaroso, como es la biología, como es la vida. Y este aspecto positivo es que promueven el cambio, evitan que las sociedades se queden estancadas, que se vuelvan sociedades fosilizadas. Y a la vez, gracias a las conductas alelomiméticas, la masa no creadora puede seguir a estos nuevos caminos, estas nuevas personas, nuevos miembros de la especie, que abren nuevos caminos de, pues, ¿qué les puedo decir? Nuevos caminos de apreciación cultural, nuevos rumbos de progreso. Y bueno, ya para terminar, una distinción que les dije que había que hacer, es la distinción entre control autoritario y autoritarismo y control de, ¿cómo les dije? Control autoritario y control de autoritarismo. El control de autoritarismo se relaciona, o más bien en este caso se refiere a los patrones patológicos en que se dan precisamente los padres, son sumamente controladores, entrometidos en la vida de los hijos, al punto que parece que el hijo vive más los deseos y la vida de los papás que su propia vida. Y autoritarismo, control y autoritarismo, porque los padres llegan a ser muy estrictos, exigentes y hasta a veces pues violentos, muy fanáticos en que se realice lo que ellos dicen, lo que es su ley, lo que ellos ordenan. En cambio, el control autoritario supone pues efectivamente que hay un control de las conductas del hijo, pero basadas en una autoridad racional. Y el autoritarismo es una autoridad irracional. ¿Qué es o cuál es la diferencia entre autoridad racional y autoridad irracional? La autoridad racional es, por ejemplo, un maestro. Cuando tú inicias clases o un nuevo curso, pues tú efectivamente estás en una posición de inferioridad, de ignorancia, no sabes, por lo que el maestro tiene ese rol de autoridad y de guía. Es decir, la autoridad racional es una guía, nos enseña, pero en algún punto nuestra técnica, nuestros conocimientos, nuestras capacidades deben ser iguales o superar a las del maestro si tenemos el potencial. En cambio, una autoridad irracional llega a un punto en el que impide el crecimiento del alumno, de la persona que está a su cargo, porque simplemente desea seguir siendo la autoridad, por mero gusto, por meros complejos,
La persona se niega a dejar ese cargo de autoridad, se niega a que la persona deje de ser dependiente de ella. Tal vez algún motivo podría ser pues la necesidad de sentirse útil, de sentirse necesario. Y entonces esta autoridad, después de enseñarle y guiar al alumno, llega un punto en el que ya no le enseña, al contrario, impide su crecimiento para que el alumno siempre sea el alumno. En cambio, la autoridad racional busca pues efectivamente que el alumno aprenda y llegue a ser incluso mejor que él. Y bueno, pues como vemos, esto ha sido todo por esta ocasión. Los patrones de familia pues vienen desde, pues ahora sí, desde nuestras raíces biológicas, primitivas, ancestrales, y pues son muy complejas. Es muy complejo este grupo social. Se le puede ver desde diferentes ópticas, con diferentes lentes, llámese psicoanálisis, llámese psicología evolutiva, llámese psicología sistémica. Y bueno, pues como decía Erich Fromm, el conocimiento del ser humano pues no deja de ser nunca un enigma, y para bien o para mal, ¿no? Para mal pues porque efectivamente no nos vamos a conocer, es un conocimiento imposible, pero para bien porque pues entonces siempre hay algo nuevo que aprender. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Les deseo buenas noches, buenos días, buenas tardes. Los invito a ver los demás videos de mi canal. Y bueno, pues espero estén todos bien y nos vemos hasta la próxima.